Desde el corazón de Washington, María Corina Machado ha lanzado el mensaje más contundente de su carrera política. Tras sus encuentros con Donald Trump y figuras clave del Capitolio, la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz aseguró en una entrevista exclusiva con Fox News que el ciclo de la tiranía ha llegado a su fin. Con una determinación que ha sacudido las redes sociales, Machado sentenció: "Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela". Esta declaración no es solo una ambición personal, sino la confirmación de que existe un plan de transición real que ya está en marcha tras los eventos del 3 de enero. Machado fue tajante al deslegitimar a quienes hoy intentan sostener el mando en Caracas. Calificó a Delcy Rodríguez como una comunista y la principal aliada de los regímenes de Rusia e Irán, asegurando que ella no representa el sentir del pueblo venezolano. Para María Corina, Venezuela atraviesa un punto de quiebre histórico y el país está, finalmente, al borde de la libertad. Advirtió que la transición que ha comenzado no solo transformará a Venezuela, sino que tendrá un impacto masivo en todo el hemisferio, acabando con la influencia de potencias extranjeras autoritarias en la región. A pesar de las amenazas de Diosdado Cabello, quien la tilda de fugitiva, Machado reafirmó su compromiso de volver al país para liderar el cambio. Desde la Heritage Foundation, explicó que esta es una etapa delicada pero irreversible. Su enfoque está ahora en los prisioneros políticos y en los exiliados, prometiendo que la transición será ordenada y que el mandato surgido de las urnas en julio de 2024 será respetado. El mensaje es claro: mientras el régimen de Delcy y Diosdado intenta negociar su supervivencia, María Corina Machado ya está hablando como la próxima jefa de Estado de una Venezuela libre. Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump ha roto el silencio sobre la compleja situación en Venezuela, lanzando declaraciones que han dejado frío al mundo político. Trump no solo calificó la operación de captura de Nicolás Maduro como impecable, sino que explicó por qué, a pesar de su respeto por María Corina Machado, ha decidido trabajar operativamente con Delcy Rodríguez. Al ser cuestionado sobre esta alianza, Trump lanzó una advertencia histórica. ¿Recuerdan Irak? Despidieron a todos y terminaron siendo ISIS. No vamos a cometer ese error. Con esto, Trump dejó claro que su pacto con Delcy es una medida para evitar el caos total y la anarquía en el país mientras se concreta la transición. Sobre su reunión con María Corina Machado, el mandatario estadounidense se mostró visiblemente impresionado. Es una gran mujer, una mujer muy fina, y la respeto mucho. Me regaló su Nobel y me pareció un gesto muy bonito, confesó Trump, confirmando que la líder venezolana ha logrado entrar en su círculo de confianza. Sin embargo, mientras mantiene la diplomacia con Machado, Trump no tiene piedad con la cúpula chavista en el ámbito económico. Se burló abiertamente de la entrega de recursos, revelando que ya ordenó el despacho de 50 millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos sin consultar con nadie. Dije, lo tomaremos y ya está viajando hacia acá, sentenció entre risas. Trump concluyó con una reflexión sobre el colapso venezolano, asegurando que el país era grande hace 20 años, pero que fue destruido por el sistema equivocado. No obstante, se mostró optimista sobre el futuro inmediato tras la caída de Maduro. Ahora me gusta mucho Venezuela. Digo cosas buenas. El país ha cambiado literalmente en una semana, afirmó. Con estas palabras, Trump confirma que Venezuela ha pasado de ser una amenaza a ser un territorio bajo supervisión directa de Washington, donde él decide quién se queda, quién se va y quién paga la factura. Escuelas y universidades. El último refugio bajo asedio. Pero la ofensiva del ICE no se detiene en los hogares. Ha cruzado la línea roja que muchos consideraban sagrada, los centros de educación. En las últimas horas, se han reportado incursiones del ICE en escuelas primarias y universidades de varios estados. Lo que antes eran zonas sensibles donde los agentes no podían entrar, hoy son campos de captura. En las afueras de los campus universitarios, la tensión es insoportable. Estudiantes y profesores han formado cadenas humanas para impedir el paso de los autobuses de deportación, mientras drones federales sobrevuelan los patios de recreo. La táctica es clara:
El ICE está entrando en universidades para capturar a estudiantes con estatus migratorio irregular, lo que ha provocado que facultades enteras en ciudades como Los Ángeles y Chicago se declaren en huelga general. Ya no hay lugar seguro, dicen los líderes estudiantiles, que ahora se enfrentan a agentes equipados con equipo táctico militar dentro de las aulas. Esta incursión en el ámbito educativo ha sido el combustible final para que miles de jóvenes salgan a las calles, sumándose a la resistencia contra una administración que, según ellos, ha convertido las escuelas en prisiones. El uso de supresores y la táctica del terror silencioso. Un detalle que ha pasado desapercibido para los grandes medios, pero que ha aterrado a los vecinos en Texas y Minnesota, es el armamento que está utilizando el ICE en sus operativos nocturnos. Imágenes filtradas confirman que los agentes están utilizando supresores, silenciadores, en sus rifles de asalto. ¿Por qué una agencia migratoria necesita silenciadores en barrios residenciales? Analistas de seguridad sugieren que se trata de una táctica de terror silencioso, realizar arrestos masivos en plena noche sin despertar a todo el vecindario, evitando así que se formen turbas de protesta antes de que los agentes puedan salir de la zona con los detenidos. Esta militarización extrema, sumada al avistamiento de blindados pesados en zonas residenciales de Texas, donde los vecinos dicen tener suerte de estar vivos tras los allanamientos, confirma que para el gobierno de Trump, esta no es una operación policial, sino una campaña de pacificación militar. Estados Unidos ya no es un faro de estabilidad, con tanques blindados circulando por calles donde juegan niños, con universidades bajo asedio y gobernadores en rebeldía. La nación parece estar desmoronándose desde adentro. La captura de un anciano de la comunidad Hmong en Minnesota, un hombre que ayudó a Estados Unidos en la guerra de Vietnam y que fue sacado en ropa interior al frío polar, se ha convertido en el símbolo de una administración que parece haber perdido la brújula moral. La pregunta no es si habrá más violencia, sino cuándo se dará el siguiente paso hacia un conflicto irreversible. ¿Podrá la Unión sobrevivir a este enero de 2026? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una nación fracturada que nunca volverá a ser la misma? Lo que el mundo está presenciando este enero de 2026 no es una simple crisis migratoria, es la fractura definitiva de los Estados Unidos de América. Las calles de Minneapolis y St. Paul se han convertido en el escenario de una pesadilla logística y militar que muchos analistas ya califican como el preludio de una segunda guerra civil. El detonante fue la trágica muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense abatida por un agente del ICE el pasado 7 de enero. Desde ese disparo, la autoridad federal ha sido desafiada en cada esquina, y la respuesta de la Casa Blanca no ha sido la diplomacia, sino el despliegue de blindados pesados y silenciadores en barrios residenciales. El linchamiento de Jake Lang y la anarquía en las calles. El caos alcanzó su clímax este fin de semana. Jake Lang, una figura emblemática de la derecha radical recientemente indultada por Donald Trump, decidió desafiar la tensión reinante convocando a una Marcha de los Cruzados en pleno corazón de la comunidad somalí en Minneapolis. Lo que siguió fue una carnicería mediática y física. Lang, quien pedía la deportación masiva y el uso de la ley de insurrección, fue rodeado por una turba de cientos de contramanifestantes. Las imágenes son desgarradoras. Lang fue golpeado repetidamente con astas de bandera, rociado con gas pimienta y perseguido por cuadras enteras, mientras la policía de Minneapolis, bajo las órdenes del alcalde demócrata Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, recibía la instrucción de no intervenir. Esta inacción policial ha encendido la furia de Washington, donde Trump acusa a los demócratas de permitir el linchamiento de sus seguidores. ¿Es esta la nueva norma? ¿La policía de rodillas mientras los ciudadanos se matan entre sí? Mientras el gobierno federal intensifica sus redadas, el vacío de seguridad ha sido llenado por grupos armados. El Partido de las Panteras Negras ha anunciado oficialmente el reinicio de patrullas armadas en las comunidades de color para detener lo que denominan secuestros de Estado. En St. Paul, ciudadanos con rifles de alto poder han sido avistados vigilando los perímetros de sus vecindarios. La tensión es tan alta que incluso los espacios sagrados han sido violados. En la Cities Church, manifestantes anti-ICE interrumpieron un servicio religioso alegando que uno de los pastores era un agente encubierto. El nivel de paranoia es absoluto.
El vecino sospecha del vecino, y el ICE, ahora utilizando supresores en sus rifles de asalto, realiza entradas tácticas en hogares sin identificarse claramente, dejando imágenes de ancianos capturados en ropa interior bajo temperaturas de 10 grados bajo cero. La fractura institucional y el desafío de los estados santuario. Pero la verdadera guerra se libra en los despachos. La crisis ha provocado una rebelión de gobernadores sin precedentes. Abigail Spanberger, la flamante gobernadora de Virginia, ha lanzado el guante a la Casa Blanca al revocar todas las órdenes de cooperación local con el ICE. Virginia se une así a una lista creciente de estados rebeldes que se niegan a ser parte de la maquinaria de deportación de Trump. La respuesta de Washington ha sido tajante. El Pentágono ha puesto en alerta de combate a 1.500 soldados de la 11ª División Aerotransportada. No son tropas de oficina, son unidades de élite preparadas para el control de disturbios en condiciones extremas. Si el gobernador de Minnesota no permite la entrada de las fuerzas federales, Trump ha amenazado con federalizar a la Guardia Nacional por la fuerza, lo que pondría a soldados estadounidenses frente a frente contra sus propios ciudadanos. ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Estados Unidos ya no es un faro de estabilidad. Con tanques blindados circulando por calles donde juegan niños, con iglesias asaltadas y gobernadores en rebeldía, la nación parece estar desmoronándose desde adentro. La pregunta no es si habrá más violencia, sino cuándo se dará el siguiente paso hacia un conflicto irreversible. ¿Podrá la Unión sobrevivir a este enero de 2026 o estamos presenciando el nacimiento de una confederación fracturada por el odio y la ideología? El Palacio Nacional de San Salvador se convirtió el lunes en el epicentro de un mensaje que está retumbando en todo el hemisferio. El presidente Nayib Bukele encabezó el primer desayuno nacional de oración, un evento que no solo reunió a líderes espirituales, sino a una delegación de senadores y congresistas de los Estados Unidos, quienes viajaron para presenciar de cerca lo que muchos consideran un milagro político y de seguridad. Con una entrada triunfal y un tono profundamente reflexivo, Bukele lanzó una tesis que desafía la política tradicional. La transformación de El Salvador no fue solo cuestión de táctica militar, sino de intervención divina. Cuando fuéramos contra ellos, porque íbamos a ir contra ellos independientemente de lo difícil que fuera, ellos eran, y esto de número no lo damos nosotros, lo han dicho gobiernos anteriores, expertos, organismos internacionales, habían 70.000 pandilleros, más los colaboradores, pero 70.000 pandilleros. Si ellos le daban la orden a los pandilleros de matar a una persona, hubiéramos tenido 70.000 muertos. Si solo uno de cada 10 hubiera seguido la orden, hubiéramos tenido 7.000 muertos. Y si solo uno de cada 100 hubiera seguido la orden, hubiéramos tenido 700 muertos. Algo que no hubiéramos podido soportar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que ganemos esto? Si ellos solo tienen que dar una orden y ganarnos. Entonces, le pedimos a Dios por guía, le pedimos sabiduría, pero también le pedimos que las bajas humanas fueran mínimas. Sin embargo, estábamos sabedores, o así pensábamos, que serían muchas. Pero no teníamos otra opción. Tomamos la decisión difícil de hacerlo y sabiendo que iba a haber muchas bajas. Miles, probablemente. No hubo ninguna. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Yo no sé cómo explicarlo. Más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo. Es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe. Y no hay forma que nadie lo niegue. De hecho, si alguien lo quiere negar, yo le digo, bueno, venga y explíqueme cómo pasó entonces. Bukele reveló detalles inéditos de los momentos más oscuros de su gestión, específicamente aquel fatídico fin de semana de marzo de 2022, cuando las pandillas asesinaron a más de 80 personas. Confesó que, antes de lanzar el régimen de excepción, se reunió con los altos mandos de la policía y la Fuerza Armada, no solo para planificar, sino para orar. Según el mandatario, la clave por la que otros países no han podido replicar el modelo Bukele es porque les falta el pilar fundamental, poner el plan en manos de Dios. Tratado de ayudar a otros países a que repliquen lo que pasó en El Salvador. Hemos enviado equipos, hemos trabajado en conjunto, hemos compartido toda la información, todos los planes, hasta los diseños de cárcel, etc. Y va a ser muy útil en muchos países, estoy seguro que sí. Pero hasta ahora ningún país ha logrado replicarlo. Y creo que la razón es porque se debe incluir como pilar fundamental la oración y pedirle a Dios. El congresista estadounidense Tom Suozzi, presente en el acto, se declaró inspirado por lo que representa hoy El Salvador, pasando de ser el país más peligroso a ser el más seguro del continente. We are so inspired by everything we've learned here in El Salvador. You've been through wars, the Civil War, the war against the gangs, the war against crime. You've been through so much trauma, and you've achieved a miracle, as I hope the President will talk about today, a miracle that's taken place in El Salvador.
And now you need to move forward together as you try to enter a time of peace after a time of war. Bukele aprovechó la presencia de los legisladores norteamericanos para subrayar un dato asombroso. Su guerra contra las pandillas no registró ni una sola baja civil. Nos llamamos El Salvador y debemos vivir a la altura de ese nombre, sentenció, asegurando que ahora el país entra en una nueva etapa de oración enfocada en la economía, la salud y la educación, convencido de que los tiempos de Dios son perfectos. Me pregunta, ¿y por qué ora ahora? Pues yo digo, bueno, aparte de uno ora por su familia, por sus seres queridos. En términos de país, pues ahora oramos por todo lo demás, no como codicia. En nuestro país faltan muchas cosas. Mejor salud, mejor educación, mejor economía, una mejor calidad de vida, aunque ya mejoró mucho la calidad de vida al pasar de vivir en el doble de Haití a vivir en el país más seguro del continente. Pero faltan muchas cosas que queremos hacer y ahora oramos por ellas. No con codicia ni con avaricia, porque hay que agradecerle a Dios por lo que ya tenemos. Pero sí con fe, en que Dios pueda obrar aún mucho más en nuestro país y siempre le vamos a dar la gloria a Él cuando esas cosas pasen. Pero Dios sabe los tiempos, y los tiempos de Dios son perfectos. En un giro que muchos califican como la claudicación definitiva del chavismo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha sorprendido al país con un discurso de inusual suavidad hacia los Estados Unidos. Tras años de retórica incendiaria, Rodríguez admitió hoy que Venezuela se encuentra en un proceso de diálogo directo con la administración Trump, asegurando que están listos para enfrentar cualquier diferencia, por muy sensible que sea, a través de la vía diplomática. Que nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia. Eso nos hace hijos e hijas de Simón Bolívar, que lo concibió de esa manera también frente al ideólogo del monroísmo. Vivieron la misma época James Monroe y Simón Bolívar, el monroísmo versus el bolivarianismo. Y hoy nos toca a nosotros, a través de la diplomacia, bueno, levantar esas banderas. Y a mí me complace mucho poder tener este balance de Leonardo Montezuma. No tenemos temor, afirmó Delcy, aunque para los analistas internacionales, este lenguaje conciliador es la respuesta obligada tras la captura de Nicolás Maduro y la presión asfixiante de la Casa Blanca. Rodríguez intentó maquillar esta rendición apelando al viejo sueño de Simón Bolívar, hablando de una potencia unida en América Latina que eleve la estima del pueblo. Sin embargo, detrás de la poesía integracionista, la realidad es pragmática. El régimen necesita legitimidad y oxígeno económico que solo Washington puede otorgar. Delcy enfatizó que la unidad regional es un destino inevitable, un mensaje que parece buscar aliados en el continente para que la acompañen en esta nueva etapa de coexistencia forzada con el gobierno de Donald Trump, quien ya ha dejado claro que el petróleo venezolano tiene un nuevo dueño. Esta metamorfosis diplomática ocurre mientras María Corina Machado sigue consolidando su ofensiva en Washington. El contraste es brutal. Mientras Machado es recibida como la líder de la transición, Delcy Rodríguez se ve obligada a presentar su memoria y cuenta y sus discursos desde una posición de debilidad, aceptando diálogos que antes calificaba de intervencionismo. La pregunta que recorre las calles de Caracas es: ¿hasta dónde está dispuesta a ceder Delcy con tal de mantenerse en el Palacio de Miraflores bajo la sombra de los Estados Unidos? La imagen de este jueves ha dejado en shock a los seguidores del chavismo. Un Diosdado Cabello demacrado, ojeroso y pálido reapareció en su programa, pero esta vez sin el público ensordecedor que solía aplaudir sus amenazas. En lo que parece ser una de sus transmisiones más lúgubres, Cabello dedicó gran parte de su tiempo a atacar la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, calificándola de episodio bochornoso, patético y humillante. Sin embargo, su tono ya no es el de un hombre con poder, sino el de alguien que ve cómo su mundo se desmorona tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Cabello no pudo ocultar su rabia por el gesto de Machado al entregar su premio Nobel a Donald Trump, tildándola de arrastrada y cuestionando si le preguntó al mandatario estadounidense por los supuestos daños de la agresión militar. Lo que Diosdado llama excursión turística es en realidad el reconocimiento internacional que él nunca tuvo.
En un intento por salvar la moral de su base, denunció supuestas campañas de mentiras que buscan dividir al PSV, admitiendo implícitamente que hay almas débiles dentro de la cúpula que ya están negociando su salida o saltando del barco. En un giro nostálgico y casi de despedida, Cabello salió en defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes calificó de inocentes y víctimas de un secuestro en Estados Unidos. Mientras el número 2 del chavismo lloriquea por la celebración del 3 de enero como el nuevo día de la independencia, la realidad en las calles es otra. El miedo de Cabello es palpable. Su ataque personal contra figuras como John Acquaviva y su obsesión con Machado solo confirman que el tiempo se le agota. Sin Maduro en Miraflores y con Delcy Rodríguez negociando con Washington, Diosdado Cabello parece ser el último en apagar la luz de una revolución que ya no tiene seguidores, sino prisioneros de su propio miedo. Desde las gélidas montañas de Davos, Suiza, el presidente Donald Trump ha soltado una bomba informativa que aclara, por fin, cómo fue posible la captura de Nicolás Maduro y cuál es el verdadero destino del petróleo venezolano. Ante la prensa internacional, Trump no solo elogió la gestión de Delcy Rodríguez, asegurando que está haciendo las cosas muy bien, sino que lanzó una frase que redefine la soberanía de Venezuela. Are you satisfied with the job Delcy Rodríguez is doing in Venezuela, Mr. President? Yeah, she's doing a very good job. We have a very good relationship, and Venezuela is working out really well. We're going to be making a lot of money for Venezuela, and they'll be able to take care of their people. And she's doing a very good job. Con esto, Trump confirma que el chavismo ha pasado de ser un enemigo a ser un socio operativo que garantiza el flujo de crudo hacia Estados Unidos bajo las condiciones de Washington. Pero lo más impactante no fue el negocio, sino la revelación táctica. Trump confirmó por primera vez el uso de armamento de última generación en la operación del 3 de enero. There was a weapon used, a sonic weapon, that took out many of the Cuban bodyguards that were used to defend Maduro. Lots of people saw the details about that weapon and were concerned. Is that something that Americans should be afraid of, something the United States is combating? Yeah, something I don't want to, nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. Refiriéndose al uso de un arma sónica secreta que habría neutralizado la seguridad de Maduro en segundos sin disparar una sola bala. Esta tecnología, mantenida bajo estricto secreto por el Pentágono, explica la limpieza quirúrgica de una operación que muchos consideraban imposible y que dejó al mundo militar boquiabierto. Mientras Delcy Rodríguez colabora estrechamente en los nuevos acuerdos energéticos para exportar millones de barriles a Estados Unidos, Trump asegura que la relación es buena y que Venezuela ha comenzado a funcionar muy bien bajo esta nueva tutela. El mensaje de Davos es claro: el pragmatismo de Trump ha logrado lo que décadas de sanciones no pudieron, convertir al régimen en un proveedor seguro mientras utiliza a Venezuela como el laboratorio de exhibición de su supremacía tecnológica militar. El mago de Davos ha hablado y el futuro de Venezuela ahora se escribe en clave de petróleo y armas sónicas. El Foro de Davos 2026 ha cerrado con una imagen que pocos imaginaban hace apenas un año. Los líderes del mundo haciendo fila para saludar a Donald Trump como si de una estrella de Hollywood se tratara. Tras firmar el histórico Board of Peace, Junta de Paz, el presidente de los Estados Unidos ha dejado claro que la era de la diplomacia lenta y burocrática de la ONU ha terminado. I can't believe it. We got good reviews on that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense, you know. La frase que ha encendido las redes sociales y los despachos de Bruselas fue su autodefinición ante las críticas. Normalmente dicen, es un dictador horrible. Yo soy un dictador, pero a veces se necesita un dictador del sentido común. Estas palabras, pronunciadas en el corazón de la élite financiera, resumen su nueva doctrina, acción directa sobre el diálogo estéril. Su secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta idea definiendo la Junta no como un foro internacional, sino como una junta de acción, marcando el inicio de una era donde la seguridad nacional de Estados Unidos y el pragmatismo dictan las reglas del juego.
I also want to acknowledge the extraordinary leaders that are here today. This is not just a board of peace, this is a board of action. Just like President Trump is a president of action. A lot of times people like to give speeches. I've been to many of these forums, and they're not useless, and they're not, they have utility in many cases. But oftentimes in international affairs, we often find ourselves at events where people are reading these scripted statements, these strongly worded letters that they put out, but no action. Nothing happens. This is a group of leaders that are about action. And the President of the United States is a president of action, of getting things done. And today is the beginning of that, of a new era and a new stage that we think is so important as a model to the rest of the world of what is possible. And clearly the focus is right now on Gaza and making sure that the plan that's about to be presented to you here today, this vision for the future of Gaza, this vision for the future of the region, is not just possible and promising. It is our destiny if we put the time and the effort that it requires, as I know this board will do. But I also think it will serve as an example of what's possible in other parts of the world. Without losing focus on what's before us now, this is what's possible for other places and other conflicts that seem impossible to solve right now. El impacto de este nuevo orden se siente hasta en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky, presente en Davos, reconoció con amargura la eficacia de los métodos de Trump. Let's look at the Western Hemisphere. President Trump led an operation in Venezuela, and Maduro was arrested. And there were different opinions about it, but the fact remains Maduro is on trial in New York. Sorry, but Putin is not on trial. And this is the fourth year of the biggest war in Europe since World War II. And the man who started it is not only free, he's still fighting for his frozen money in Europe. And you know what? He's having some success, it's true. It's Putin who's trying to decide how the frozen Russian assets should be used, not those who have the power to punish him for this war. Thankfully, the EU decided to freeze Russian assets indefinitely, and I'm grateful for that. Thanks Ursula, thanks Antonio, and all the leaders who helped. But when the time came to use those assets to defend against Russian aggression, the decision was blocked. Mientras tanto, la sintonía con líderes como Javier Milei fue total. El presidente argentino no solo se tomó fotos, sino que grabó videos con Trump que han causado infartos en la oposición de su país, consolidando a Argentina como el faro de luz de las ideas de la libertad en el Cono Sur. En los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital, que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ello. Y el tercer punto es preservar el poder político.